Hola mis amigos de Budo TV Online. ¿Sabía usted que en el Japón feudal se hacían sacrificios humanos? Pues sí, mis amigos de Budo TV Online. Existía algo en el Japón antiguo que se conocía como Hitobashira, que la traducción literal sería pilar humano, o el humano que es el pilar de una construcción, en este caso, que era donde se enterraban vivo una persona, o varias, casi siempre era una, que inclusive esta persona él sentía como un honor, o que era un honor, el brindarse a hacer el sacrificio humano ante los kamis, los dioses elementales de la naturaleza, según el panteón japonés. Esto también se practicaba en China y se conocía como Chenzhuang en la China antigua. Este tipo de construcciones que los japoneses realizaban, hay veces venían acompañadas de infortunios, accidentes, problemas naturales. Entonces se empezó a adoptar esta práctica un poco como para complacer a los espíritus de la naturaleza, a los kamis, los espíritus elementales que rigen el panteón animista de los japoneses, y se empezó a hacer esta práctica. Inclusive en otras culturas, en otros lugares como Europa, también hubo una época que se usaron este tipo de prácticas en diversas construcciones. Esto era solamente para, por supuesto, las personas adineradas eran los que lograban construir este tipo de construcciones, las presas, los puentes, los castillos. Esto se dice que también como que protegía contra ataques enemigos, inundaciones, desastres naturales, todo lo que pudiera ser infortunio a esta construcción o alrededor de esta construcción. También se dice que en ocasiones no eran personas propias del populacho, sino mismos trabajadores de la construcción que eran usados como sacrificio humano. Entre los tantos lugares en Japón que se conoce y hay récord histórico que se hizo o se realizó la práctica de Hitobashira, está el famoso castillo de Maruoka. Este está en la prefectura de Fukui, en el oeste de Japón, antigua provincia de Echizen. Es uno de los castillos más antiguos que se conservan en Japón y alberga en su base una persona que fue sometida a Hitobashira, que de eso vamos a hablar un poco, de esta leyenda que envuelve esta práctica. Durante la construcción de este maravilloso castillo, empezaron a tener diversas situaciones que se iban presentando. El que conoce los castillos japoneses o ha visto fotos sabe que están construidos en una base de un pilar de piedra, ¿no? Una base grande de piedra, y por ahí se va construyendo hacia arriba. Esto es lo que hace que los castillos, por supuesto, tengan una base sólida. Lo que pasaba es que cada vez que trataban de edificar esta base, las paredes de esta se caían, la volvían a edificar y se volvía a caer. Los arquitectos no se explicaban qué era lo que estaba pasando, pues según la técnica de la época estaban siendo bien construidos. No había nada que pudiera explicar esto que estaba sucediendo. Entonces deciden adoptar el ritual de Hitobashira para complacer y aplacar a los dioses que según ellos estaban provocando estos infortunios. Contactan a una mujer del pueblo pobre, que dicen inclusive que le faltaba un ojo, tenía problemas en un ojo, llamada Ochizu. Esta fue elegida, inclusive para las personas que eran elegidos para este ritual, era un gran honor el brindar su cuerpo y su vida por estos rituales. Ella accede a hacer la ofrenda, pero con una condición, de que su hijo mayor sería convertido en samurái por el señor feudal que estaba construyendo ese palacio. Por supuesto, el daimyo acepta y le dice que con mucho gusto que su hijo va a ser convertido en samurái. Sabemos que en la época, las cuestiones económicas, ser samurái no solo era un honor y levantaba tu estatus, sino también tu estatus económico. Ella, por supuesto, es depositada en el hueco, en el centro donde estaban haciendo las bases, y por supuesto es enterrada viva. Muere, obviamente, por diversas razones, no solo la tierra, sino las piedras que le ponen encima. Y bueno, después de esto, por la razón que sea, no ocurrieron más infortunios y pudo ser completado el castillo. ¿Qué es lo que pasa acá? El señor feudal, al cabo del tiempo, es trasladado de región por órdenes del shogun, es trasladado de región y no cumple su parte del trato de convertir al hijo mayor de Shizu en samurái.
Aquí empiezan a ocurrir una serie de cosas que, bueno, les narraré a continuación. A partir de que esto ocurre, que el señor se muda y no se cumple el trato, ya que Ochizu se había cumplido su parte, había entregado su vida, empezaron a ocurrir cada año diversas cosas. Se desbordaba el foso del palacio debido a las fuertes lluvias, sobre todo en la primavera. Empezaron a ocurrir ciertos infortunios y manifestaciones en el palacio o en el castillo. Las personas locales empezaron a atribuir de que estas cosas que estaban ocurriendo y sobre todo el derramamiento de agua eran las lágrimas de dolor de Ochizu, que desde el más allá estaba lamentándose porque había sido engañada. También en cada primavera empezaba a aparecer una especie de niebla densa que no se disipaba con facilidad, muy fría cuando alguien penetraba en ella. Se decía que era como antinatural, que lucía algo fantasmagórico, algo sobrenatural completamente en el área. Las personas locales también atribuyeron esto a Ochizu, inclusive le llamaban Ochizu Gazumi, la niebla de Ochizu. Ya empezaron las especulaciones, se consideró el lugar altamente embrujado, ¿no? Fantasmagórico, paranormal, y las personas como que empezaron a evitar el área porque se asustaban enormemente de poder encontrarse con el fantasma de Ochizu. También se hablaba de que se sentían pasos, se sentían susurros, una mujer hablando como en susurros cerca de la base de piedra, pero no se veía a nadie. E inclusive hay quien jura que dentro de la niebla, los que se aventuraron o coincidieron con que esta apareciera, podían ver la figura de una mujer dentro de esta. Algo como que la veían, pero al mismo tiempo no era física, no era humana, no era de carne y hueso. Lo que por supuesto asustó a muchas personas. De aquí hay que ver qué tan cierto es. Hay veces la imaginación popular, las personas también inventan, las personas también se predisponen. Pero bueno, esto es lo que empezó a ocurrir. Ya muchos años después, un poco en la época más actual, se construye una especie de monumento o lápida en favor de Ochizu, en memoria de ella, como para los que creen apaciguar la furia de ese espíritu. No sé si hoy en día todavía estas manifestaciones sobrenaturales siguen ocurriendo, no tengo exactamente ese dato, pero es uno de los lugares, según los investigadores de lo paranormal, más haunted o más paranormal que existe en el Japón. Así que ya saben, si usted está de viaje por allá y desea visitar este maravilloso castillo que aún está en pie, le invito a que vaya. Quién sabe, a lo mejor se encuentra con Ochizu. Y nada, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, regalarnos un like, que es gratis y no cuesta nada y nos ayuda muchísimo con el algoritmo de YouTube. Y si desea apoyar nuestro canal, también tiene ahí las aplicaciones de Cash App y PayPal si desea donar y apoyarnos con el corazón, ya que esto lo hacemos hay veces a pulmón para todos ustedes. Y nada, como siempre digo, que los bodhisattvas, los kamis y los seres de luz del universo los bendigan a ustedes hoy, mañana y siempre. Gacho.